Charla prevista para finales de noviembre, pero bueno, como nos vamos hoy, no queríamos dejar de tenerla, es con el vicegobernador Jorge Gen. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno, digo, es muy temprano para hacer un balance, un raconto, pero lo cierto es que están en el tramo final de la gestión. Sí, no es menos cierto que gobernar se gobierna hasta el último día, que permanentemente hay que tomar decisiones que tienen que ver con la agenda de lo urgente, que el gobernador está ocupado en temas que tienen que ver con consolidar esta mirada estratégica que la provincia tiene, pero además atender problemas cotidianos, problemas que tienen que ver con las lluvias, que tienen que ver con la necesidad de abordar temas que, por ejemplo, están relacionados con lluvias copiosas, Sí, con el muy niño. recurrentes. La verdad que habrá que reconocerle a Santa Fe que aún antes de que se conozca la dimensión, porque todavía no conocemos la dimensión del niño, Santa Fe está en alerta y trabajando con todo el comité de emergencia. Se está trabajando con el comité de emergencia, se está trabajando mucho con el tema de los comités de cuenca, Connie, porque en realidad hay mucha dificultad de entender este tema como tema regional, el tema de la gestión del agua. Se habla de lo regional en el marco de políticas de disposición final de residuos, de turismo, pero no se entiende que en realidad si un distrito no puede gerenciar el agua sin darse cuenta que puede generar molestias al otro. Y en el sur de la provincia de Santa Fe, bueno, fue el caso, está pasando esto, ¿no? Sanford, Chavás, Arequito, se Olivero. hacen canales, se derivan aguas a otros. Claro, y uno tiene que saber de que tiene que haber una política hídrica. Bueno, acá mismo también pasa, digamos, en el norte de la ciudad. Ahora está controlado, regulado, están haciendo desagües, pero, digamos, también pasaba. Yo primero quiero visibilizar una vez más el fuerte compromiso del gobierno provincial en temas de limpieza de reservorios, Sí. de bombas, de sistemas de desagüe. Una fuerte inversión de un gobierno provincial que se preocupó por la ciudad de Santa Fe. Yo particularmente como vicegobernador, pero además como un hombre de esta ciudad, he estado siguiendo cada uno de estos procesos licitatorios y si ha habido dificultades con los oferentes, hemos llevado adelante todo este proceso. Sí hay que tener claro algo y me parece que viene al caso, es que en realidad el riesgo hídrico cero no existe, lo que existen son recurrencias de lluvia. ¿Qué significa esto? Que a un nivel de recurrencia de lluvias, y algo está pasando evidentemente en el clima y en el medio ambiente, existen escenarios. Esto no significa ser alarmistas, sino al contrario, no hay peor estado que el que no se ocupa, que no tiene un plan de contingencia, que no tiene previstos centros de... Sí, además lo que se llama resiliencia, si no aprendemos de lo que nos pasó Bueno, y si tenemos algunas cosas bueno, para... yo creo que tanto la gestión municipal como la gestión provincial tienen absolutamente claro el plan para minimizar el riesgo hídrico, fuertes inversiones que se han hecho, pero también relacionarnos con este concepto que tiene que ver con la gestión de riesgo, es decir, con la posibilidad de que ante un escenario eventual pueda haber alguna clase de inconveniente y que lo que hay que saber es ordenarse. Eso hoy ocurre. Sí, básicamente en la ciudad de evitar Salta. la pérdida de vidas, que se dan lamentablemente en otros distritos, digamos, vimos lo que ocurrió en Luján de nuevo, vimos lo que ocurrió, digamos, lamentablemente Santa Fe tiene una historia tan trágica que por lo menos tiene la prevención de saber que hay que tomar medidas antes de Seguro. que se digamos, Es bueno. hace 15 años era impensado que Santa Fe proyectara eso. Te agradezco que des este pie porque se está trabajando en lo hídrico, se está trabajando en los planes de contingencia, articuladamente con el municipio, pero no podemos olvidar que la ciudad de Santa Fe se inundó porque faltaron 300 metros y que todavía la justicia, yo soy muy cuidadoso en esto porque ocupo un rol institucional que tiene que ver con presidir una asamblea legislativa y acá es donde a veces se tienen que tomar determinadas decisiones que tienen que ver con lo judicial, pero digo, a la persona que además nunca defendió a los santafesinos, que además nunca puso arriba de la mesa. Sí, nunca pidió por disculpas, ejemplo, ni siquiera, ¿no? Digo, nadie lo citó, o sea, nunca le tomaron Bueno, una es candidato a senador, Reutemann, estamos hablando de Reutemann. declaración indagatoria. La ciudad de Santa Fe se inundó porque faltó una parte de una defensa y esto fue así. Entonces, y de a veces uno piensa que esto de estar en el Senado, porque yo más de una vez puse a pensar, ¿por qué esa cuestión en el Senado? ¿Acaso alguna vez uno lo vio
apasionadamente defender los intereses de los santafesinos? ¿Acaso alguno puede tener alguna versión taquigráfica de algún momento que haya dicho tenemos que encargarnos de que haya obras importantes para la salvo provincia los de Santa intereses Fe? agropecuarios que tienen que ver con su propia condición de productor agropecuario. Estoy hablando de Carlos Reutemann, digamos. Lo que digo es que también cada vez que hay un proceso eleccionario, y yo lo puedo decir hoy, digamos, con cierta tranquilidad, nosotros ya vamos a gobernar la provincia de Santa Fe en un nuevo periodo, tenemos que hacernos cargo de temas que todavía hay que seguir resolviendo, hay que profundizar lo bueno, pero hay que seguir cambiando las cosas que todavía tenemos para cambiar. Pero digo, acá hay un proceso electoral donde se eligen diputados nacionales, se eligen senadores nacionales. Entonces, primero, es un buen momento para decir, bueno, a ver, ¿qué fue lo que hizo quien estuvo? O sea, ¿quién premiás y a quién castigás? Eso Bueno, está claro. Digo, necesitamos legisladores que estén en una plena sintonía con lo que vamos, con quienes vamos a seguir gobernando la provincia de Santa Fe estos 4 años. Pero además se habla mucho de no tener escribanías automáticas en los gobiernos nacionales, lo ha planteado el macrismo, entonces yo creo que el macrismo deberá entender que si lo ha planteado con el kirchnerismo, si le tocara gobernar a este espacio político, también una legislatura con diversidad es un escenario que nos parece que potencia la necesidad de buscar espacios republicanos, ¿no? A propósito del PRO, usted ha sido una de las voces del radicalismo, uno los va observando a medida que va consultando, no está ni solo ni mucho menos, porque hay muchos radicales que se van manifestando, que están molestos con la foto de Barletta, Corral y Macri. Creo que es una definición política que habla por sí misma, es muy fuerte, yo no lo hubiera hecho, creo que hay que hacerse cargo, porque digo, a ver, ¿qué es lo que va a ocurrir ¿Qué ocurriera si Macri llega a gobernar la Argentina? Digo, es insostenible que uno pueda ser progresista en Santa Fe y consolidar una alianza de centro-derecha a nivel nacional. De todos modos, digo, desde la propia mirada del pragmatismo hay cosas que no termino de entender en la peor decisión que tomó el partido en 100 años de historia, porque además hoy veo un contexto donde no está absolutamente claro si el que va a llegar al balotaje va a ser Macri o va a ser Massa. O si hay balotaje. O si hay balotaje, digo. Entonces, también desde la mirada de la conveniencia han puesto al partido en el peor de los lugares, en esto de ser bufón de una construcción que no ha ganado más que 4 barrios de la ciudad de Buenos Aires, porque esto es lo que ha sido. Nosotros nos sentimos progresistas, construimos en función de la identidad que nos diera y que construyera y que consolidara Raúl Alfonsín, y en otro lugar no nos van a encontrar. Con todo respeto al que piensa distinto. Sí, de todas maneras me imagino que después de la elección y de acuerdo a los resultados, buenos o malos para cada sector, me imagino que habrá una discusión muy profunda. Porque... Tiene que haber una discusión de qué modelo de partido queremos, porque yo me imagino un partido, un radicalismo... Y la otra discusión es si forman parte del mismo partido, que es una discusión que yo creo, en algún momento yo lo escucho a usted y lo escucho a Barletta y suenan, digamos, como dos posiciones ideológicas diferentes, digamos. Yo me imagino, son del mismo partido. Me imagino un partido socialdemócrata moderno, con una agenda moderna, que deje hablar de cuestiones de la nostalgia, que estén permanentemente en una lógica del toma y daca chiquita y que se termine centralizando en discusiones que no le mueven el amperímetro a la gente. Creo que hay que pensar, porque el radicalismo tiene un desarrollo territorial importantísimo. Sí. Tiene una camada de dirigentes que están convencidos de llevar adelante esta apasionante tarea que es trabajar para mejorar la condición humana de nuestra gente. Nos tenemos que centrar en esto y olvidar a veces de las autorreferencias y acomodar nuestros discursos a los momentos determinados. Desgraciadamente a algunos les queda cómodo un partido más parecido a Luna de Avellaneda, un club de barrio, donde pareciera que primero no tenemos una agenda moderna, hablamos siempre de la nostalgia, pero además nos peleamos por un lugar en la comisión directiva del club. Esto que pasa en los clubes, y la gente, la sociedad mira y dice, ¿qué están hablando los radicales? Creo que la coherencia, la convicción, la mirada de los acuerdos a mediano y a largo plazo. No se puede hacer
política de coalición desde el inmediatismo sin saber cuál es el próximo paso. Y en la provincia de Santa Fe tenemos una experiencia de la cual yo me siento orgulloso, que es el Frente Progresista Cívico y Social, donde hemos transformado la realidad de la provincia de Santa Fe, donde hemos consolidado un modelo educativo que ha garantizado la igualdad de oportunidades y la calidad educativa, un modelo de un sistema de salud que es un ejemplo fuera de la provincia de Santa Fe, hemos descentralizado el Estado y esto tenemos que defenderlo más allá del pragmatismo de algunos. Aquí quizás la mayor contradicción y el golpe más fuerte incluso para un buen sector de la sociedad es ver a Mauricio Macri, digamos, como referente de un sector del radicalismo que forma parte del Frente y el mismo Macri que hasta hace 3 meses quería llevarse puesto al gobierno de la provincia. Pero bueno, esto es lo que lo denunció por fraude. Pero digo, la gente, yo creo que la gente esto lo percibe. Nosotros no podemos haber llegado a la política diferenciándonos generacionalmente, diferenciándonos del neoliberalismo y de Carlos Reutemann y ahora compartir un mismo espacio político, porque en realidad si hoy hubiera un acto de Macri con todos quienes defienden la candidatura tendríamos que estar en el mismo lugar. Quizás algunos dicen, no, pero el Reutemann y Torre del Cel están en un lugar, nosotros estamos en otro. No se puede explicar. Y esto la gente lo percibe, creo que hay cosas... Hay imágenes que no se pueden explicar. Claro, pero bueno. La última tiene que ver con algo que le decía el gobernador Bonfatti, que digo, ustedes podrían desde la comodidad terminar la gestión sin tomar medidas, sin embargo están avanzando sobre temas que han generado algún ruido. Estoy hablando básicamente de la caja de jubilaciones, ayer una movilización de SADOP y ANSAFE reclamando que no se toque la caja de jubilaciones. Ustedes están tomando medidas que tienen que ver con la necesidad de que el DIPCHI reciba la provincia ordenada hay que abordar el tema. Hay un numerito que el ciudadano debe tener en cuenta que es 2.000 millones de pesos. Porque este número se repite hasta 4 veces. Se repite cuando tenemos que hablar de la deuda que la nación mantiene con la provincia. Uno de los ítems tiene que ver con el déficit de la caja, son 2.000 millones de pesos. Cuando hablamos del déficit de la caja se repite este número, 2.000 millones de pesos. Cuando podemos llegar a pensar cuál va a ser el cierre del presupuesto provincial, podemos volver a hablar de que vamos a tener un déficit de 2.000 millones de pesos, que es el déficit de la caja, pero a su vez es un componente de un número más que la nación nos debe. Pero a su vez este número se vuelve a repetir porque hay hoy un pedido de una autorización de endeudamiento a corto plazo, que es liberamiento de cheque diferido, es una herramienta financiera cotidiana que todas las gestiones tienen para solucionar problemas transitorios de liquidez. Y que no va a haber dificultades en ser aprobados, presumo, en la legislatura. Hay en general buen ánimo de la oposición, de la mayoría de la oposición. Pero además porque entienden que esto ahora, ¿cuánta plata debe Nación? Porque yo se lo digo, ¿cuál es la deuda real que tiene Nación con provincia? Debe estar, porque la deuda tiene que ver con cuestiones que están fuera de todo tipo de discusión. Este déficit de la caja se acordó en el momento que se discutió un programa de cajas no transferidas en convenios multilaterales y además se pagó. Desde entonces, ¿qué deuda se acumuló? Y ahora debemos estar con los reclamos que están en la Corte de cerca de 30.000 millones de pesos. Digamos. O sea, 15 déficit. Claro, bueno, por eso digo, de esto estamos hablando. Y esto también algunos gremios que sabemos que tienen contacto con el gobierno nacional nos podrían dar una mano. Solamente de presos federales. Yo lo estuve hablando con el ministro Alac, son 60 millones de pesos solamente de los presos federales. Además, hay una cuota de manutención que además la pagaban hasta que estaba el gobierno de Obey y que después dejaron de pagarlo. Entonces, hay cosas que hay que explicarle a la sociedad de forma tranquila, relajada, pero muy firmemente, y por eso también tenemos que pensar en legisladores como Hermes Wiener, como Hugo Marcucci, que van a defender sin lugar a duda esta mirada que tiene que ver con los intereses de la provincia de Santa Fe. Vicegobernador, gracias por venir. Cuando nos volvamos a encontrar seguramente ya será diputado y hablaremos de otra agenda. Va a ser un gusto. Gracias. Seguimos en Santa Fe Directo. Una sola acotación respecto a lo que decía Gen, y esto lo digo casi como línea editorial. No se puede tener un discurso en Santa Fe y otro discurso a nivel nacional. Digo, es interesante pensarlo de los gremios, esto lo digo con absoluta racionalidad. Si van a reclamar que no se ajusten algunas cuestiones en la caja, ayuden a reclamar al gobierno con el que se siente representado a que le paguen a Santa Fe lo que efectivamente le están debiendo, que es el modo más sano de conseguir que la caja de jubilaciones no afecte ninguna alícuota a ningún sector de Santa Fe, que no tendría que hacerlo. Seguimos.